Yo recuerdo que estábamos haciendo, ya estoy iniciando la grabación, que estábamos haciendo un problema de estos la semana pasada, pero no me acuerdo en cuál quedábamos. Hicimos fue, ¿verdad? Sí, profe, ese sí lo hicimos. ¿Alguien lo hizo? ¿Lo intentaron o no? Profe, yo siento que perdí ya con eso, la verdad. O sea, yo lo vi y no supe cómo entrar. Ok. Vamos a ver, este dice que las células, bueno, varias maneras de hacerlos. Hay otra cosa que quería decirles antes de entrarle a este tema. Hay un asunto que se llama el coeficiente respiratorio, ¿verdad? Que eso es como la cantidad de, de CO2 entre la de oxígeno. Vamos a ver. Digamos, cuando yo tengo, por ejemplo, microorganismos que son anaeróbicos facultativos, ellos podrían, ¿cómo se llama? Podrían producir más respiración aeróbica o más fermentación, digámoslo así. Entonces, como puede haber una mezcla de ambas cosas, pues a ese factor se le llama así el coeficiente respiratorio, ¿verdad? Por si lo ven en algún problema, ¿verdad? Eso les puede sumar como una variable más, ¿verdad? Digamos, hay algunos, por ejemplo, que viene ese número y uno ve la cantidad de incógnitas y dice no tiene solución, pero ya con el coeficiente respiratorio se puede resolver. Bueno, vamos a ver hacer uno de ellos, el que es con glucosa. Vamos a ver, no lo logré. Vamos a copiar. Vamos a la pizarra. Vamos a borrar todo. Ay. Así con el mouse, todavía tengo el mouse. ¿Cómo hago pegar? Pegar, de ahí no se pega. Pegar. Okay, vamos a ver. Copiar. De ahí. Ajá. De ahí. Me está comiendo la tecnología sumniana. Ay. Bueno, vamos a hacerlo poquito a poco entonces. Me devuelvo al problema. El problema dice, asuma que las mediciones experimentales de un cierto organismo han demostrado que las células pueden convertir 2/3 de moles del sustrato de carbono en biomasa. Entonces vamos a hacer el que es con glucosa. Voy a tratar de copiar esta, a ver si esta sí me deja. Y dice que 2/3 de la glucosa se convierte en biomasa.
Ay, ay, ay. Ok. Y vamos a ver qué más. Dice calcule el coeficiente de rendimiento de peso seco de células. Saquémoslo respecto al sustrato. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que dice que la glucosa, ¿verdad? 2/3 en mol, ¿verdad? El problema lo dice así, en moles del sustrato de carbono, que en este caso es glucosa, se convierte en biomasa. Entonces, eso quiere decir que si aquí tenemos que el coeficiente es 1, ¿verdad? Este coeficiente C sería 2/3, ¿verdad? Entonces este problema, para sacarlo por lo menos en términos de el rendimiento, está relativamente sencillo, ¿verdad? Recordamos que el rendimiento no es en mol, sino en gramos, ¿verdad? Entonces, tal vez el asunto es, como no tenemos una cantidad de gramos, podemos asignar una cantidad arbitraria. Entonces, a mí se me ocurre que esa cantidad arbitraria podría ser 1 mol de glucosa, ¿verdad? Ese mol de glucosa, entonces necesitaríamos calcularlo en gramos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Un segundito. Ok, aquí tengo Google, ¿verdad? Entonces, es 180, ¿verdad? Pero no importa, preguntémosle a Google, ¿verdad? Entonces ustedes ven ahí la masa molar y no hace falta calcularla, ¿verdad? Ya uno piensa que ustedes pasaron por química general y saben cómo calcular una masa molar. Y por más que química general, ¿verdad? Entonces nos devolvemos a la pizarra. Esto pesa 180 gramos por mol, ¿verdad? Como habíamos definido que teníamos 1 mol de glucosa, entonces eso nos va a dar 180 gramos. Ahora, de estos 180 gramos, 2/3 se me convierten en la biomasa, ¿verdad? El peso molecular de la biomasa, yo les decía, esos números son números como, o sea, obviamente la biomasa no es un compuesto como tal, ¿verdad? Eso es un promedio de un montón de cosas. Entonces, no es como que yo puedo buscar el peso molecular en Google, ¿verdad? Entonces nos vamos a venir y sí lo vamos a calcular, ¿verdad? Porque ni modo, hay que hacerlo por fuerza, ¿verdad? Entonces, ajá, otra vez, yo tengo carbono, ¿verdad? Que serían 4.4 por 12, ¿verdad? Tengo el hidrógeno, que serían 7.3 por 1, ¿verdad? Tengo el nitrógeno, que serían 0,86 por 14. Y tengo el oxígeno, que serían 1.2 por 12.
¿verdad? Entonces no sé si alguno de ustedes tiene por ahí una calculadora y quiere decirme cuánto da todo eso sumado. A mí me dio 86,54. 86,54. Ok, gramos por mol. Entonces ese sería el peso molecular de la biomasa. Ahora bien, si teníamos un mol de glucosa, porque así lo definimos, ¿verdad? Para simplicidad de cálculos, eso significaría que ese mol nos produciría 2/3 de mol de biomasa. Ok, entonces, vamos a ver. Estos 2/3 de mol de biomasa, habría que multiplicarlos por 86,54, ¿verdad? Y eso nos daría, ¿cuánto? 57,7. 57,7 gramos. Ok, entonces el rendimiento de biomasa por glucosa sería 57,7 entre 180, ¿verdad? Y ustedes me dicen cuánto daría eso. 0,32, profe. 0,32. Ok. Ahora bien, podríamos balancear esa ecuación también, digamos. En este problema no era necesario conocerlos todos, ¿verdad? Pero eventualmente ustedes pueden ver, en algunos problemas puede que sí sea posible conocerlos todos, ¿verdad? Yo empezaría pues balanceando, por ejemplo, nitrógeno lo tengo aquí y lo tengo acá, ¿verdad? Entonces yo podría hacer un balance de nitrógeno, ¿verdad? Y conocer cuál es este de acá. Podría conocer carbono, ¿verdad? Que lo tengo, este es conocido y este no, ¿verdad? Y podría sacar el de carbono, ¿verdad? Y dejar después el de oxígeno. El de oxígeno, sí. Algunas veces, bueno, porque nos decía que la biomasa eran 2/3. Algunas veces lo que nos dan es el coeficiente respiratorio, ¿verdad? Entonces, la relación entre este y este sale a partir de ahí, ¿verdad? Pero bueno. Estaba viendo el programa del curso. Un segundito. ¿Verdad? La primera cosa es que tenemos examen la próxima semana. Sí, profe. Hablar un poquito más sobre la cinética de crecimiento. ¿Verdad? Ustedes, bueno, supongo que tal vez esto lo han visto en algún otro curso. Tenemos usualmente una fase de lag, ¿verdad? Cuando tenemos un reactor en batch, que es una fase, digámoslo así, en las cuales todavía no es perceptible el crecimiento porque el microorganismo se está como habituando al medio, ¿verdad? Ellos toman ahí algún tiempillo más corto o más largo en comenzar a crecer. Una vez que ellos comienzan a crecer, pues ya uno comienza a ver una fase exponencial, ¿verdad? En la cual, pues sí, el crecimiento básicamente es muy acelerado, ¿verdad? Cuando esta fase comienza a terminar, se comienza más bien a desacelerar y llegamos a una fase estacionaria en la cual el microorganismo parece no crecer, ¿verdad? No crecer más, la biomasa prácticamente permanece constante,
lo cual no necesariamente quiere decir que no haya actividad metabólica. Sencillamente no hay producción de biomasa, ¿verdad? Se mantiene como constante el número de células hasta la fase ya de muerte, donde más bien la cantidad de biomasa comienza a decrecer. Se dice que la fase exponencial digamos, esto siempre depende un poco, pero en términos generales, la fase exponencial es la fase del metabolismo primario, ¿verdad? Cuando tenemos que se consume más azúcares, ¿verdad? Se generan más proteínas y cosas de este tipo, ¿verdad? Y después alcanzamos la fase estacionaria y pasa más a una fase del metabolismo secundario. Es decir, cuando ya él ha terminado de crecer, producen compuestos más complicados. Pero esto, digamos, siempre depende. Es decir, yo podría tener cierto metabolismo primario en la fase estacionaria, o cierto metabolismo secundario en la fase exponencial. Una cosa, digamos, no necesariamente, o sea, con los compuestos vivos siempre puede pasar de todo, ¿verdad? Pero en términos generales se dice que es así, ¿verdad? Por ejemplo, esto de trofofase y diofase. Idiofase es como, algunas veces se le llaman como idiolitos a los metabolitos que son como muy particulares de ese microorganismo, ¿verdad? Por ahí va un poco la cosa. Y hablando a propósito, ¿saben ustedes lo que es el metabolismo secundario y el metabolismo primario? ¿Se atrevería alguno a definirlo? Profe, Ajá. bueno, y lo que vimos en el laboratorio pasado, si no me equivoco, era que los metabolitos secundarios tenían funciones como de control ambiental y como de resistencia, si mal no me equivoco. ¿Están de acuerdo con esa definición? Y nada más para agregar un poquitillo más, tal vez como el metabolismo primario, lo que tengo entendido es como todo aquello que es necesario, tal vez como metabolismo de la glucosa, de la lactosa, como de las rutas primarias, y ya el secundario son como cosas más extra, en que como lo mencionó el compañero, pueden ser, no sé, como antimicrobianos o demás, pero no son necesarios para la supervivencia como tal vez del organismo, creo. Sí, más o menos. A veces definir cuál es necesario y cuál no es medio complicado, ¿verdad? Porque si uno tiene, no sé, un ambiente en el cual, no sé, un árbol no pueda vivir sin tener taninos en la corteza porque se lo comen los hongos, pues tal vez sí sería necesario, ¿verdad? Pero el metabolismo primario está más relacionado con energía y estructura, ¿verdad? Es más o menos como esta primera parte que vemos que vimos en bioquímica, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, proteínas. Aunque algunos consideran proteínas o algunas de las proteínas como metabolismo secundario, ¿verdad? Algunos consideran, por ejemplo, que los aminoácidos tal vez es metabolismo primario, pero las proteínas no. Sin embargo, pues hay algunas que son esenciales, ¿verdad? Eso a veces es como ver un poco la frontera entre las ciencias, ¿verdad? Entre la química y la física, por ejemplo, entre la química y la biología. A veces de ahí esa frontera es algo que trazamos ahí, pero que realmente no existe, ¿verdad? Metabolitos secundarios, hay algunas rutas, por ejemplo, la ruta del ácido chiquímico, o algunas rutas que tienen a producir compuestos, por ejemplo, fenólicos, que no se relacionan con esto, con energía y con estructura, y que se consideran metabolismo secundario,
Hay algunos de esos compuestos que sencillamente no se conoce cuál es su función, ¿verdad? O sea, se cree un poco eso, que el metabolismo secundario, pues las funciones son más de protección, ¿verdad? Tienen muchos compuestos que suelen tener actividad biológica, pero no siempre, no es una norma. Yo creo que hay ahí como un vestigio de la evolución también, ¿verdad? En el cual pues van apareciendo ahí alguna ruta al azar, ¿verdad? Y alguna que resultó tener cierta actividad le puede dar a un organismo una mayor capacidad de sobrevivir y por ende de ahí esa mutación queda. Pero el metabolismo secundario realmente sí es una cosa ahí medio complicada, medio no tan clara la función o la razón por la cual está. Ok. Cuando nosotros analizamos la primera parte del crecimiento, podríamos hablar de una cinética que podría estar definida por una función exponencial. Ustedes han llevado cálculo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Digamos, bueno, aquí está más descrito como un diferencial. Pero eventualmente, digamos, el comportamiento respecto al tiempo es un comportamiento exponencial en la primera fase. Cuando uno tiene una vasta cantidad de nutrientes, las curvas se ajustan a una curva exponencial. Aunque el modelo no suele describir, no suele describir el comportamiento, digamos, durante todo el crecimiento, el hecho de que sea una ecuación muy simple también nos sirve a veces para comparar de manera sencilla varios casos, ¿verdad? Ahora bien, cuando tenemos un crecimiento, digamos, más hacia largo plazo, por ejemplo, no sé, uno se imagina desde algo como un ecosistema hasta algo como una cajita de Petri, que suele haber una cantidad finita y una cantidad limitada de recursos, ¿verdad? Usualmente en la primera fase tenemos que el crecimiento se da de una manera acelerada hasta que nos acercamos a un valor que se conoce como K, o en inglés le llaman el carrying capacity, que es como como la capacidad de carga del sistema, digámoslo así. Por ejemplo, en la caja de Petri, el medio que ustedes le pongan tiene una cantidad limitada de glucosa, y conforme la placa se comienza a poblar, la cantidad de glucosa que está cerca de la superficie comienza a disminuir y disminuir y disminuir, ¿verdad? Entonces, primero crece mucho hasta que llega a un punto donde ya se estanca, ¿verdad? Y si uno tiene un medio líquido, pues también uno tiene, no sé, la glucosa se comienza a consumir, ¿verdad? Y ya hay un punto donde prácticamente se va a haber consumido, entonces el crecimiento se detiene. Este tipo de curva se le llama curva logística. No es el único modelo que hay, pero es un modelo bastante útil. Ya aquí ya no como diferencial, sino como ecuación exponencial, ¿verdad? Dice acá, por ejemplo, que el modelo de Malthus tiene, digamos, el número de individuos o, por ejemplo, de biomasa, que por ende es equivalente, ¿verdad? El número de individuos en el tiempo t,
sería igual a la inicial por E a la RT, ¿verdad? R es como una tasa y el T, por supuesto, el tiempo, ¿verdad? En el modelo logístico, tendríamos algo así como que el N o la cantidad de biomasa o lo que sea que tenemos en el tiempo es igual a la capacidad de carga, ¿verdad? Dividido entre 1 más una constante menos igual hay un coeficiente R que tiene que ver con qué tan pronunciada es la curva, ¿verdad? Y por supuesto el tiempo. Les decía, bueno, hay otros modelos que los podemos ver desde una manera más simple o más complicada. No quiero entrar demasiado en esto, pero les decía, bueno, hay otros modelos que se ajustan también un poco a todo esto, ¿verdad? A las curvas cinéticas. Muchas veces se representa, por ejemplo, como un mu, la tasa máxima de crecimiento. También tenemos crecimientos en sistemas fed-batch, que yo les decía el otro día que era... yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un amigo que hacía una fermentación que producía... Era un glicol, no recuerdo cuál era. Pero recuerdo que el microorganismo tenía la capacidad como de consumir como 250 gramos por litro. Pero ¿cuál era el problema? Que si uno le ponía una cantidad tan alta de azúcar, como era lo que yo les decía el otro día, como el ejemplo de la miel, ¿verdad? Uno tiene el azúcar tan concentrada que eso hace un efecto osmótico que termina por matar el microorganismo, ¿verdad? Entonces yo lo que recuerdo que él hacía era tomar un frasco en el cual autoclavaba una disolución de glucosa al 50%, ¿verdad? Y le recuerdo que o sea, tenía tanta glucosa que para disolverla había que calentarla. Entonces él la metía así al autoclave y cuando la sacaba ya estaba como una disolución, ¿verdad? Espesa, así como. Entonces podía iniciar, digamos, con una cantidad un poco más baja, con unos 100 gramos por litro, y conforme se iba consumiendo, iba adicionando más sustrato, ¿verdad? Entonces, en el mismo reactor, lograba producir una concentración mucho más alta del producto de interés en la misma tanda, digámoslo así, sin tener ese efecto de que se le fuera a inhibir el crecimiento por tener tanta azúcar al inicio. Como una comparación, por ejemplo, de un caso, ¿verdad? En el cual, digamos que en el batch encuentra uno un tope, ahí, ¿verdad? Es decir, yo les decía, por ejemplo, imagínense que en esta fermentación de la cual les hablaba, entonces, para no tener que esperar varios días a que comience a crecer, pues uno lo que quería sería empezar con una cantidad mucho más pequeña de azúcar, ¿verdad? Pero si no la alimentamos, entonces él rápidamente crece, la consume y para, ¿verdad? Mientras que si yo le agrego más azúcar, tengo la posibilidad de seguir produciendo y produciendo y produciendo, ¿verdad? Ahora bien, también tenemos reactores que son de tipo continuo. ¿Cómo sería un reactor continuo? O sea, imaginémonos que está el tarro ahí, ¿verdad? Puede ser un reactor grande, puede ser desde un reactor pequeñito, digamos, de medio litro, de 3 litros, hasta un reactor industrial, ¿verdad? De 100 litros, lo que sea. Hay una manguera que está inyectando medio fresco, ¿verdad? Y hay una manguera que está retirando el producto, ¿verdad? En el reactor, eso se está mezclando.
a tal punto de que la cantidad de azúcar nuevo que yo le estoy agregando, hay un momento en el que es semejante a la cantidad de azúcar que se está consumiendo y a la cantidad de producto que se está generando, de tal manera de que es como que todo permanece como constante, digámoslo así. No porque sea constante, sino porque, vamos a ver, si yo le agrego más azúcar, en principio la cantidad de azúcar va a ir subiendo, pero el microorganismo va consumiéndola, ¿verdad? Entonces, en principio, la cantidad de azúcar iría bajando, ¿verdad? Y además el producto se va formando más y en principio se iría acumulando y la concentración iría subiendo. Pero hay un punto en el que todas esas variables están como constantes, es decir, la cantidad de azúcar que yo le pongo es igual a la cantidad de azúcar que el microorganismo se come y es más, y la cantidad de producto que se genera es más o menos igual a la cantidad que yo voy sacando. Entonces todo permanece como si fuera constante. A eso se le llama el estado estacionario, ¿verdad? No sé, ustedes, no sé si han visto algo de esto, operaciones unitarias o algo así. Creo que en fisicoquímica lo vemos un toque, lo del estado estacionario. Algo de fisicoquímica. Ok, sí. Entonces, las otras concentraciones, ¿verdad? Nutrientes, pH, densidad de células, oxígeno disuelto, todo eso llega a ese estado estacionario. Que no es el estado inicial, es decir, la fermentación inicia, ¿verdad? Inicia con una alimentación y con un flujo de salida, ¿verdad? Y eventualmente en algún momento se alcanza el estado estacionario. Y de ahí en adelante, pues la fermentación continúa en estado estacionario. Entonces, para la fermentación continua, hay un elemento que se llama el factor de dilución, que es muy importante. Perdón. El factor de dilución, que es, digamos, en horas a la -1, o en unidad de tiempo a la -1, es básicamente el flujo, ¿verdad? Que el flujo sería, no sé, por ejemplo, metros cúbicos por hora, ¿verdad? O litros por hora, dividido entre el volumen del reactor, ¿verdad? Que también está, digamos, en litros o en metros cúbicos o en la unidad de volumen que sea. Entonces, por eso nos queda unidad de tiempo a la inversa. De esta manera, digamos que lo hacemos como adimensional, ¿verdad? Es una unidad como que uno podría escalar. Yo podría tener el mismo factor de dilución en un reactor de 3 litros que en un reactor de 100, ¿verdad? Para comparar. No necesariamente siempre a la hora de escalar se mantienen todas las condiciones iguales a las que uno tenía en pequeño, ¿verdad? Algunas veces hay algún efecto por escalar, pero digamos que nos permite al menos tener un punto de comparación. Por el contrario, podríamos hablar del tiempo de residencia como el factor inverso. Y el tiempo de residencia sería, no sé, por ejemplo, ¿qué tanto, no sé, uno agrega ahí un medio con lo que sea, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo eso está por ahí antes de salir? Dice acá que un cultivo continuo debe correr al menos 4 o 5 veces el tiempo de residencia. O debería, no siempre es así, pero debería de correr al menos 4 o 5 veces el tiempo de residencia antes de ser considerado en estado estacionario. Y que en el momento en el que se alcanza el estado estacionario, la tasa de crecimiento específica es igual al factor de dilución, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Es más o menos como que lo que uno agrega es lo que se transforma y lo que sale, ¿verdad? Por eso todo permanece como si fuera constante. Esto, por ejemplo, que es de un paper bien viejito, ¿verdad? Dice aquí que del 76. Ellos comparan, aquí utilizan un hongo Candida utilis,
¿verdad? Y comparan los diferentes factores de dilución, ¿verdad? Con respecto a la biomasa que alcanzan y a la productividad que alcanzan, ¿verdad? Y al rendimiento que alcanzan. Entonces, yo creo que tal vez de todos esos elementos el más, digamos, bueno, es que depende de decir cuál es el más importante, porque si yo pienso que, por ejemplo, concentrar el producto es muy caro, digamos, y si el producto es la biomasa, si concentrarla es muy caro, tal vez lo que más me interesa es tener la biomasa más alta. Sin embargo, usualmente un fermentador batch logra alcanzar biomasa más alta que uno continuo. Si yo lo que deseo es, vamos a ver, si el costo de las instalaciones tal vez es lo más importante, o el costo más importante, tal vez a mí lo que más me interesa es tener una productividad alta. Aunque el producto salga un poco más diluido o sí, digamos, la concentración sea más baja o el rendimiento sea más bajo, tal vez lo que más me importa es generar la mayor cantidad de producto en el menor tiempo, ¿verdad? O por el contrario, tal vez el sustrato es el factor más importante a la hora de calcular los costos, ¿verdad? Entonces a mí lo que me interesa es que la mayoría de sustrato se me convierta en producto, que tenga un mayor rendimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay un punto, ¿verdad? En el cual este sería la productividad, ¿verdad? La productividad se incrementa, se incrementa, se incrementa, se incrementa, se incrementa, hasta un punto donde ya cae, ¿verdad? La biomasa igualmente se está incrementando, ¿verdad? Hasta un punto donde comienza a caer. Y el rendimiento también semejante, ¿verdad? Nosotros lo comenzamos a ver, perdón, que se incrementa hasta ya un punto donde el flujo es muy alto, ¿verdad? Y arrastra cantidad del mismo sustrato que inyectamos, ¿verdad? Entonces, la productividad comienza a caer. Hay un punto donde ya ustedes ven que todas las variables se desploman. Ese punto es un poco como esto que le llaman el washout, que es como si yo tengo un flujo demasiado grande, estoy arrastrando hacia afuera del reactor el inóculo, ¿verdad? O sea, obviamente en la salida siempre estoy sacando células, pero puede ser que el flujo sea tan grande que termine de sacar todas las células y por eso el rendimiento se me va al piso y la biomasa se me va al piso y la productividad se me va al piso, ¿verdad? La productividad en términos de un reactor continuo, ¿verdad? La sacaríamos como gramos por litros por hora, ¿verdad? Bueno, en cualquier reactor, digamos, sería como por unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto se produce por unidad de tiempo? Acá, por ejemplo, yo no sé si es del mismo paper, no, es de un paper diferente, pero también es un paper bastante viejo, ¿verdad? Habla de la producción de asparagina, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí una escala de tiempo, que son tiempos además muy grandes, ¿verdad? Porque los reactores están corriendo por varios días. Y comienzan a ver cómo él alcanza un estado estacionario, ¿verdad? Ellos aquí prueban la producción a 24 grados, ¿verdad? Aquí inicia a 24 grados, ¿verdad? Aquí dice que lo cambian a 28, ¿verdad? Y después de un tiempo lo vuelven a cambiar a 24. Entonces, ustedes pueden ver que la producción de células, ¿verdad? La biomasa microbiana, más o menos es la misma en ambas temperaturas. Sin embargo,
la producción de esto que es una enzima que se llama asparaginasa. Alcanza un valor aquí que anda como por ahí de 3.7, ¿verdad? Por ahí, entre un poco más de 3.5. Y en 24, esa producción baja hasta 3, 2.9, 3 por ahí, ¿verdad? Y eventualmente, si se vuelve a poner la temperatura en 24, vuelve a subir, ¿verdad? Entonces, dice acá que, por ejemplo, que cuál es la productividad en términos de, o sea, de cada temperatura, ¿verdad? Que cuál sería la productividad a 24 grados y cuál sería la productividad a 28 grados. Entonces, más o menos acá está sencillo, ¿verdad? Si yo tengo esto en términos de unidades de enzima por mililitro y yo lo multiplico por este factor de dilución, ya tendría la productividad, ¿verdad? Evidentemente en las unidades en las cuales está eso. Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, esos 3.7 unidades de enzima por mililitro, ¿verdad? Y lo multiplico por el 0,1 horas a la menos 1, ¿verdad? Yo tendría que la productividad son 3.7 unidades de enzima por mililitro por hora, ¿verdad? Eventualmente uno podría ir a hacer las conversiones que quisiera. Y esto eventualmente podría ser perdón, aquí me faltó eventualmente podría ser gramos o podría ser otra cosa. ¿Se entiende la idea? Profe, miras que a mí no me quedó claro como la diferencia entre producción y rendimiento. Rendimiento, vamos a ver. Imagínense que yo tengo un fermentador, ¿verdad? Que me produce alcohol. Y es continuo, ¿verdad? Está inyectando ahí, bueno, que yo podría medir la productividad también en un reactor en batch, pero es un elemento tal vez que tiene más importancia en un reactor continuo. Yo estoy inyectando, ¿verdad? Medio fresco y estoy sacando producto. Entonces yo comienzo a recolectar el producto, ¿verdad? Lo purifico y yo digo, bueno, en una hora esto me produce 20 gramos de alcohol, ¿verdad? Esa es la productividad. Sin embargo, el rendimiento sería, bueno, en eso que yo le estoy inyectando, hay tantos gramos de sustrato. ¿Cuánto de ese sustrato se me está transformando en producto? Por ejemplo, si yo tengo que se me produce en una hora 1 gramo de alcohol, en esa hora, ¿cuántos gramos de glucosa, por ejemplo, se me consumieron? ¿Me explico? Ok. En un proceso batch, también podríamos calcular la productividad. Esta, por ejemplo, es la misma fermentación en batch. El asunto está un poco en determinar el momento en el cual finaliza la fermentación, ¿verdad? Usualmente uno a la hora, por ejemplo, de graficarlos, tiende a pasarse de ese punto, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver aquí que ya después de las, bueno, estos son 16, 18 horas, ya después de las 18 horas prácticamente este asunto no crece más, ¿verdad? Entonces,
Yo pensaría que aquí, por ejemplo, tenemos 4 unidades de enzima por mililitro. Eso yo lo dividiría entre el tiempo, que el tiempo en este caso son 18 horas, ¿verdad? Y eso me va a dar un valor, vamos a ver, 4 entre 18, 0,22. Si ustedes ven, la productividad es más baja, aunque la concentración es más alta. No siempre tiene que ser así, aunque es común que sea así. El punto es ese. Tal vez es una cosa que es importante determinar en una fermentación batch en qué momento la fermentación termina, ¿verdad? Hay un punto en el cual ya esto permanece invariable. Yo diría que ese es el punto donde termina la fermentación. Yo podría calcular la productividad eventualmente en cada punto, ¿verdad? Incluso hasta el final. Pero digamos que para calcular la productividad total, sí, ya pensaríamos, hay un punto donde ya permanece invariable, ya ahí terminó, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo fue? Ok. Ahora, la medición de la biomasa. No sé si lo han hecho en el laboratorio. ¿Lo han hecho en el laboratorio? Creo que no, profe. Hay unas formas más comunes que otras. Una forma es sacar el peso seco. ¿Cómo es eso? Bueno, digamos que ahí ustedes tienen su caldo cultivo. Uno lo puede, por ejemplo, centrifugar. Algunas veces lavarlo con agua o con algo para quitarle eventualmente si en la masa me queda algo digamos, con separar el medio de cultivo, y yo estoy separando la mayoría de las cosas que hay ahí, ¿verdad? Glucosa, ¿cómo se llama? Nutrientes, ¿verdad? Macronutrientes, micronutrientes, todo eso que está disuelto. Pero eventualmente algunas veces se lava con agua o con un buffer. Digamos, si nada más se requiere determinar el peso, usualmente con agua, ¿verdad? Porque un buffer podría dejar un residuo también. Se vuelve a centrifugar y yo tomo las células y las seco. Y una vez que ese peso está seco, yo digo, bueno, en ese volumen que yo tomé, ¿cuánto peso había? ¿Verdad? ¿Cuántos gramos de biomasa había? Por supuesto, esto lo puedo hacer cuando no hay ningún sólido en el medio, ¿verdad? Obviamente, si mi sustrato es celulosa, él se va a centrifugar con las células, ¿verdad? Y entonces necesitaría utilizar otro tipo de método para estimar la biomasa. Hay uno que es la densidad óptica. Este aparatito que mide la densidad óptica es como un espectrofotómetro que mide más o menos los 600 nanómetros. ¿Sí saben lo que es un espectrofotómetro? ¿O no? Sí, profe. Ok, ¿verdad? Él hace pasar un rayo de luz. Lo que pasa es que cuando uno tiene un cultivo, ¿verdad? Un medio y le han crecido células, se comienza a ver como turbio, ¿verdad? Eso desvía la luz y eventualmente se puede comparar, ¿verdad? Es una medida relativa. Cada aparato le puede dar una medida diferente, pero con esa medida relativa yo soy capaz de construir una gráfica. Y eventualmente la podría comparar con peso seco, digamos, por ejemplo, haciendo las dos mediciones simultáneas para convertir una cosa en la otra, por ejemplo. Si es que me importa mucho, digamos, la cantidad en gramos o algo así, en una medida absoluta. Hay una manera que es hacer un conteo directo de células, ¿verdad? Una manera puede ser haciendo una dilución, ¿verdad? Y hay este tipo de plaquitas en las cuales uno puede contar cuántas hay en un área determinada y con esto sacar un cálculo de la cantidad completa. También hay algunas veces que se hacen diluciones y placas,
¿verdad? Y se cuentan el número de colonias. Es otra manera semejante, un poco más tediosa de hacer lo mismo. Y hay otra forma de estimar la biomasa que es, en lugar de medir directamente la biomasa, medir, por ejemplo, cuánta proteína hay, ¿verdad? O cuánto ADN hay, o algún otro indicador, ¿verdad? De la célula, ¿verdad? Entonces yo tomaría, por ejemplo, el mismo pellet, ¿verdad? Haría una disrupción celular y utilizaría un reactivo que me genere color con proteína o con nucleótidos o con alguna otra cosa, ¿verdad? Y con esto puedo cuantificar indirectamente cuánta biomasa hay. Si yo requiero cuantificar metabolitos como glucosa, ¿verdad? Puedo utilizar los métodos de análisis químicos tradicionales, ¿verdad? Cromatografía líquida, espectrofotometría o alguna otra cosa. ¿Qué más? Bueno, les decía, algunas veces se hace un conteo de cuáles son las células, ¿verdad? Hay algunos kits en algunos microscopios que nos permiten también cuantificar cuántas células están vivas y están muertas, ¿verdad? Eso también en algunos casos se puede hacer. Algunas veces que sencillamente no es muy fácil medir la biomasa y tal vez no es tan relevante, sencillamente se puede medir la actividad metabólica, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de un metabolito determinado o el consumo de glucosa o algo así, ¿verdad? Sencillamente para estimarlo, o la cantidad de oxígeno, por ejemplo. Ok. Antes de seguir con esta parte de la esterilización, creo que podríamos ver las presentaciones. Vamos a ver si están por aquí. Ok, aquí hay una. Ya se las proyecto. Que hacen su zoom. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre este artículo que se llama Desarrollo de la biotecnología marina como recurso para nuevas proteasas y su papel en la biotecnología moderna. Mi compañera Arelis Calvo y mi persona Sofía. Primeramente, debemos definir qué son las proteasas. Estas son enzimas que realizan enlaces peptídicos en proteínas. Estas hacen que moléculas grandes sean acortadas en cadenas más cortas. ¿Cuál es su función? Bueno, estas participan en la digestión. Dentro de sus aplicaciones están en la industria de detergentes, procesamiento de cuero, recuperación de plata, la industria médica, procesamiento de alimentos, de piensos, productos químicos y en el tratamiento de desechos. Las proteasas se pueden clasificar de distintas maneras. Según su pH, en ácidas, neutras y alcalinas. Según su modo de acción en endopeptidasas y exopeptidasas, siendo así las endopeptidasas las que hidrolizan los enlaces peptídicos en el medio de las cadenas polipeptídicas,
mientras que las exopeptidasas eliminan los residuos de aminoácidos en los extremos. También se pueden clasificar según su centro activo, como proteasas de cisteína, proteasas de serina, proteasas de metalo o proteasas de espartilo. También se pueden clasificar según su temperatura, en termófilos facultativos, termotolerantes, en termófilos moderados, termófilos estrictos y en hipertermófilos. Dentro de las principales fuentes para producir las proteasas están los microorganismos, los hongos, las plantas y algunos animales varios. Sin embargo, se ha descubierto que obtener las proteasas de un origen marino acarrea distintos beneficios, dentro de los cuales están que mantiene la actividad enzimática a baja temperatura, que resisten la contaminación bacteriana y que poseen nuevas propiedades químicas y estoquímicas. Esto tiene que ver debido a que las enzimas están relacionadas con la concentración de sal y con el pH y la temperatura de distintos. Entonces, estos factores ambientales ayudan a que tengan nuevas propiedades. Estos ya están siendo utilizados en la industria alimentaria, en algunas aplicaciones como lo son la sustitución del cuajo en la elaboración de queso, la eliminación del sabor oxidado de la leche, en la maduración y fermentación de productos pesqueros y en la preparación de hidrolizados y concentrados de proteína de pescado. Bueno, ahora les vamos a hablar de algunas proteasas de fuentes marinas. En el primer apartado, las principales fuentes para hongos serían el aspergillus, el rhizopus y el mucor, y para las bacterias incluyen los géneros Clostridium, Bacillus y Pseudomonas, siendo los microorganismos los más relevantes. Se ha informado que comprenden casi el 60% del mercado mundial, debido a que poseen ventajas como rápido crecimiento, amplia gama de diversidad bioquímica y que el espacio requerido para el cultivo es pequeño. Usualmente de estos organismos se extraen proteasas alcalinas que son bastante importantes en la industria. En general, se utilizan en la industria de suplementos alimenticios para animales, fabricación de aceites, producción de alcohol y en detergentes. Algunos ejemplos específicos se encuentran las pseudoalteromonas, que tiene una proteasa con el centro activo una serina que posee la capacidad de destruir las células diatomeas, es decir, que posee una potente actividad alquicida. Otras proteasas extraídas de Bacillus se han utilizado en detergentes, también como tensioactivos, y una ventaja que tienen es que poseen una capacidad de producción y especificidad del sustrato muy alta, y por otro lado en Escherichia coli podemos encontrar proteasas dependientes de ATP y particularmente degradan la caseína. Bueno, el artículo menciona que si se desean utilizar las bacterias y los hongos, se deben de estudiar bastante bien en las condiciones porque responden bastante a estímulos. Entonces sí se debe de considerar y estudiar exhaustivamente. Por otro lado, los microorganismos termófilos también son fuentes de proteasas. Estos son algunos ejemplos. Se pueden encontrar en aguas termales, en sedimentos geotérmicos, en sulfatares marinos o en compost fermentado. Comprenden desde bacterias hasta dominios de arqueas. Estas casi siempre son las hipertermófilas y crecen en condiciones anaerobias. Bueno, en ese apartado vamos a hablar de proteasas termofílicas.
las cuales poseen aplicaciones en bioingeniería y en biotecnología, debido a una resistencia a los desnaturalizantes químicos y solventes orgánicos. También se utilizan en la investigación de biología molecular y bioquímica. Y para citar un ejemplo, el Thermus RT41A produce una proteasa hipertermofílica que se puede usar en procedimientos de purificación de ADN y ARN. Básicamente ayuda a descomponer las estructuras celulares antes del procedimiento de PCR, y esto porque su actividad óptima es a 90 grados. Las enzimas proteasas en algas marinas y levadura. En el caso de la levadura, podemos encontrar al hongo marino de Apophis. Este posee proteasas alcalinas con un pH óptimo de 9. Un ejemplo de estas es la serina proteasa. El hongo puede ser utilizado en la producción de péptidos bioactivos de camarón y en polvo de músculo y espirulina. En el caso de las algas marinas, estas son una valiosa fuente de proteasa debido a que su actividad varía en diferencia de especies, de temperatura y de pH. En el caso del género Codium, hay dos tipos de proteasas, que son la de fibrinolítico y las enzimas de coagulación de fibrinógeno. Ambos poseen aplicaciones terapéuticas. Además, las algas marinas han demostrado que producen mayores niveles de proteínas al ser sometidas a condiciones de estrés. En el caso de las proteasas de las algas pardas como Symphorcinum, Lomentaria y Eclonina cava, estas poseen una actividad antioxidante bastante fuerte. En comparación, en la producción de gran escala, poseen esa extracción de una manera bastante simple. Bueno, también se pueden extraer proteasas de organismos llamados Polyactea, que son gusanos marinos cilíndricos segmentados. Pueden vivir a temperaturas oceánicas muy frías o extremadamente altas, es decir, poseen actividades adaptativas. Un ejemplo es este gusano, que es bastante importante debido a que produce 4 tipos de proteasas. La proteasa T, que es la más abundante, la proteasa C4, que también es muy abundante y es similar a la quimiotripsina de vertebrados, y la proteasa C2 y C3, que también son similares a la quimiotripsina, pero no son tan abundantes. Otro gusano marino importante es este de acá, que ha sobresalido porque se puede utilizar para tratamiento contra la trombosis. Esta enfermedad consiste en formar coágulos de sangre en el torrente sanguíneo. La fibrina es la proteína encargada de la formación de estos coágulos. Este gusano posee una serina proteasa capaz de hidrolizar la proteína fibrina, favoreciendo la disolución de coágulos. Además, también se han descubierto nuevas proteasas que están en estudio, que son tipo alcalinas, que poseen una fuerte estabilidad al pH y a temperaturas extremas. Se cree que se puede utilizar como agentes oxidantes, como detergentes y disolventes. Los crustáceos tienen la particularidad de que se alimentan de tejidos animales con alto contenido de colágeno, por lo que para digerir estos alimentos poseen proteasas colagenolíticas, las cuales son de tipo de serina. Estas degradan la triple hélice del colágeno. Un ejemplo de fuente es este cangrejo, que se le conoce como violinista, que es capaz de degradar la estructura polipeptídica de la molécula de colágeno en condiciones que no denaturalizan la proteína.
Usualmente estas proteínas son muy comparadas con la tripsina y la quimiotripsina debido a que cumplen la misma función pero en distintos organismos. Sin embargo, las proteasas provenientes de crustáceos poseen ventajas como su naturaleza ácida, de que no se estabilizan en presencia de calcio y que la composición de aminoácidos les brinda comportamientos particulares. Sin embargo, la ventaja principal es que logran degradar la triple hélice como tal. La quimiotripsina y tripsina de fuentes de vertebrados no son capaces, pueden como ir cortando los extremos, pero no atacan la triple hélice como tal. Otro ejemplo es el cangrejo de río, que posee proteasas en las células sanguíneas llamadas profenoloxidasas, que participan en el sistema inmune, específicamente en la cicatrización de heridas y en defensa de patógenos. Entre sus propiedades se pueden nombrar que se activa después de los 58 grados centígrados, es decir, que es una termoestable y su pH óptimo está entre el neutro y el alcalino. Eso la hace muy versátil. Otras proteasas importantes que se encuentran en crustáceos son las proteasas HE. Se encuentran o se han estudiado más en las artemias salinas, que tienen aplicaciones en la industria de suplementos alimenticios para animales. Estas lo que hacen es que ayudan a los embriones a salir de el caparazón del huevo. Entonces, el artículo explica que se puede modificar para tener una alta tasa de nacimientos. Bueno, las propiedades de las proteasas en peces e invertebrados acuáticos. En el caso de especies, las proteasas se utilizan para el metabolismo de proteínas en el músculo, la formación de gónadas en el proceso de maduración sexual y en el déficit de la condición alimentaria. También en la formación de gónadas, pero en la migración de desove. Hay dos proteasas que son la proteasa endógena, la cual tiene la función de proteólisis de las proteasas miofibrilares de pescado, y las capsinas, que son los sistemas proteolíticos del músculo de pescado que se almacenan durante el proceso de postmortem. Y en el caso del pescado, resulta ser que está el proceso de HPP, que es el procesamiento de alta presión. Este tiene la capacidad de inactivar los microorganismos transmitidos por alimentos y enzimas endógenas. Entonces se utiliza en la preservación de la nutrición y atributos sensoriales de los alimentos procesados. Sin embargo, puede afectar a las proteínas miofibrilares. Este proceso, digamos, afecta a las capsinas B y D con respecto a la presión y a la intensidad del tiempo. En el caso de la capsina D, no es la misma, digamos, no posee las mismas propiedades si es en un mamífero o si es en un pez. Por ejemplo, estas tienen un pH óptimo más alto y son muy eficientes a bajas temperaturas. Además, son menos estables en las condiciones de ácido fuerte. Las proteínasas digestivas de organismos marinos y sus aplicaciones. Algunas de las proteínasas son la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina, la colagenasa, la elastasa, la carboxipeptidasa y carboxilesterasa. Estas proteínasas digestivas poseen una gran aplicación en la industria debido a que tienen la
tienen una mayor eficiencia catalítica a baja temperatura y menor estabilidad térmica. Un problema que tiene la industria alimentaria es la degradación de proteínas colágenas y ablandamiento muscular en pescados y mariscos por hidrólisis intensiva de las proteasas colagenolíticas de tipo serina durante el almacenamiento post-mortem. Para eso se tratan con inhibidores de proteasas. Un ejemplo de esto es la cistatina. Entonces, digamos, algunas de las proteinasas son la pepsina, digamos. Esta tiene la función de ser la principal proteinasa gástrica. Otro de las proteinasas digestivas es la tripsinasa invertebradas. Algunas de las características de estas es que dependen de los iones de calcio, poseen una actividad hacia sustratos proteicos nativos, poseen un alto número de isoformas y una baja estabilidad pH ácido. Conclusiones. Los animales marinos son una fuente principal de proteasas. Ya nombramos varios ejemplos. Las proteasas extraídas de los peces en comparación con los mamíferos es única y estas diferencias están relacionadas principalmente con la gran variedad de condiciones ambientales. Normalmente se encuentran en ambientes alcalinos y soportan más temperaturas extremas. También el desarrollo de métodos enzimáticos suaves como alternativas a los tratamientos mecánicos o químicos que causan daño al producto. Es decir, el utilizar enzimas en lugar de métodos mecánicos o químicos es ventajoso debido a que no provoca daño en el producto. Y bueno, aún se requieren más investigaciones, esto porque la aplicación industrial de algunas proteasas sigue en fase experimental. Acá está nuestra referencia. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Quería comentar que la verdad me pareció muy interesante, no sabía cómo, no sé, o sea, siempre se dice como que los océanos y los mares todavía nos falta como un montón de investigación y demás, pero me pareció muy interesante ver todas las aplicaciones que las mismas proteasas tenían como en distintos organismos, entonces. Sí, pero sí es verdad que hace falta un poquito de investigación ahí en esa parte. Tanto en la parte química como en la parte genética. ¿Alguien más? La parte del uso de los gusanos para el tratamiento de la trombosis estaba muy interesante. Ahí sí hay muchas proteasas involucradas en esos procesos. Sí. Bueno, hay otro videito más, un segundito. Buenas tardes, soy April Soto y mis compañeros Dalila Porras y David Ugalde les presentaremos en el artículo Optimización de la calidad del producto en la agricultura molecular. Introducción. El artículo se centra en la agricultura molecular, la cual es la producción de biomoléculas en plantas y la presenta como una alternativa a los métodos tradicionales para la producción de las mismas. Primeramente, el artículo se enfoca en la ingeniería de glicanos
¿Y cuáles serían sus aplicaciones? La ingeniería de glicanos es de suma importancia debido a que la mayoría de las proteínas señal que deseamos producir son glicoproteínas, es decir, que tienen un glucano asociado. Y los patrones en los que este proceso ocurre son muy diferentes en células de planta y en células humanas. Podemos decir que la alteración de los glicósidos asociados nos permite ajustar mejor la función de las proteínas recombinantes que vayamos a producir. Una de las rutas de mayor interés es la N-glicosilación, que es la adición de una estructura de glicano a un nitrógeno dentro de la proteína. ¿Y por qué es de nuestro interés? Bueno, porque es la modificación posttraduccional más común que hay. Además, esto está involucrado en el correcto plegamiento y en el funcionamiento de una proteína específica. Y es por eso que se estudia a mucho detalle para poder detallar exactamente qué va a ser esa proteína que estamos produciendo. Los primeros avances en la modificación de la N-glicosilación fueron la eliminación de los glicanos específicos para plantas, que serían fucosa y silosa, y eso se realizó por medio de edición genética a la transferasa correspondiente. Luego esto primero se realizó en un musgo y después se realizó en la planta de tabaco. Y esta modificación fue hecha por medio de CRISPR-Cas9 y algunos inhibidores de los ARN. Los avances más recientes. Es muy deseable poder crear proteínas que tengan residuos terminales de ácido siálico. Sin embargo, eso es muy difícil porque ese ácido no se produce naturalmente en las plantas. Ahora, para producir esa eritropoyetina, que es una proteína que estimula la producción de eritrocitos, se expresaron 6 enzimas de mamífero en una planta y esto le dio la capacidad a la planta de producir el ácido siálico que luego se unió a la proteína y se pudo sintetizar y es una proteína funcional. Después se produjeron proteínas lisosomales con una manosa terminal y estas tienen aplicaciones en terapia de reemplazo enzimático. En este caso, lo que se hizo fue que se le realizó un corte al glicósido terminal y obtuvimos así una manosa terminal. Esta alfa-galactosidasa es, por ejemplo, una de estas proteínas lisosomales que se han podido producir en plantas. Seguidamente hablaremos de la O-glicosilación y los desafíos actuales. O-glicosilación tipo mucinas. Este es el procedimiento de agregar un glicósido a un oxígeno dentro de la proteína. Las mucinas son proteínas de secreción que están altamente glicosiladas y muchas forman geles. Este procedimiento no tiene un mecanismo específico que esté descrito en plantas. Sin embargo, es de suma importancia para algunas proteínas que queremos producir, por ejemplo, proteínas mamíferas. En este caso, el problema que se plantea es, por ejemplo, para la inmunoglobulina A1, la cual debe estar glicosilada correctamente o puede ocasionar un fallo renal. ¿Y cuál es la solución que se plantea para esto? No se plantea una solución que nos vaya a dar exactamente una O-glicosilación como ocurriría en una célula mamífera. Sin embargo, se puede hacer algo parecido con una cotransformación de un anticuerpo de inmunoglobulina A1 para el rotavirus que tenga instrucciones para la maquinaria molecular para producir el ácido siálico, lo cual nos llevaría a que la proteína luciera similar a como si estuviera O-glicosilada. La degradación proteolítica representa un problema para la producción molecular con plantas, principalmente porque afecta la cantidad y calidad del producto, que normalmente son glicoproteínas. Una de las alternativas que se ha utilizado bastante es aprovechar la dinámica del sistema de endomembranas y finalmente estas glicoproteínas se acumulan en la vacuola y en el apoplasto hasta que se secretan. Pero en el apoplasto, más adelante veremos que hay unas cuestiones un poco contradictorias para este proceso. Sin embargo, el hecho de que se secreten facilita la obtención y purificación del producto.
Como dijimos, las glicoproteínas se llegan a almacenar en la vacuola y en el apoplasto. Sin embargo, en el apoplasto existen unas proteasas que básicamente lo que van a hacer es que disminuyen los rendimientos del producto que queremos. Principalmente las proteasas existentes son proteasas de serina, proteasas de ácido aspartico, proteasas de cisteína y unas carboxipeptidasas. En los años más recientes, lo que se ha intentado hacer es incorporar los inhibidores de muchas de estas proteínas mediante la incorporación de sus secuencias codificantes en el proceso de la construcción de las proteínas de interés. Vemos aquí que, por ejemplo, cada uno de estos inhibe ciertos tipos de proteasas específicas. De hecho, digamos, ya estas metodologías se han empleado y efectivamente sí aumentan los rendimientos del producto deseado. Incluso hay otro que se ha empleado en plantas del tomate, que es un inhibidor de proteasas de cisteína, y ese también ha producido muy buenos resultados. Otras alternativas también es mediante CRISPR, y básicamente lo que se busca hacer es un knockout de los genes codificantes para metaloproteínas, y de esta manera aseguramos la estabilidad de las proteínas buscadas, ¿verdad? Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del procesamiento en bajada. Este procesamiento comprende la extracción de la molécula diana del hospedador de producción y separa los componentes de la matriz biológica. Este procesamiento se realiza por medio de una cromatografía de inmunoafinidad, la cual empieza desechando el volumen eluido, como podemos ver por acá, el cual es antígeno más moléculas no deseadas, para luego proceder a un lavado y por último obtener un antígeno puro. Sin embargo, la actividad proteolítica de la célula huésped podría comprometer la integridad de la molécula diana durante la producción y acumulación. Si este fuera el caso, es necesario realizar una alteración de la molécula huésped para liberar la molécula diana, por lo que se le adiciona inhibidores de proteasa, para así proteger la integridad de la diana durante la etapa de extracción y purificación. Esto se debe a que se ha demostrado que la proteasa podría copurificarse con la molécula diana y hasta terminar en el producto final. Si este fuera el caso, el producto final compromete su vida útil. Por lo tanto, se debe emplear múltiples pasos de purificación ortogonales para eliminar de manera efectiva las proteasas y otras proteínas de la célula huésped, y demostrar así su eliminación completa del producto final, ya que las impurezas pueden provocar reacciones inmunológicas no deseadas en los pacientes tratados. Para detectar las proteínas de células huésped residuales se utilizan distintos métodos. La mayoría del tiempo son métodos inmunológicos, como por ejemplo el que tenemos por acá, el ELISA, que se utiliza con antisueros adecuados. Sin embargo, existen otros métodos como los sensibles, que son basados en espectrofotometría de masa. Cuando es necesario realizar una extracción de proteína recombinante de una matriz más compleja, se utiliza un tratamiento térmico, como lo podemos ver por acá, que me va a realizar una homogeneización para que pueda ayudar así a reducir la carga de proteínas de células huésped e inactivar las proteasas, simplificando así los pasos posteriores que se tendrían que realizar en la purificación cromatográfica. Además de la eliminación de las proteínas de células huésped, que es muy importante, también es necesario reducir otros componentes que podrían interferir con la aplicación clínica de la proteína recombinante, como por ejemplo los ácidos nucleicos, los virus
y las endotoxinas, que principalmente se encuentran en procesos basados en la agroinfiltración. La ingeniería de precisión de estructuras de glicanos tiene un gran potencial para producir inmunoglobinas con funcionalidad optimizada, como por ejemplo en la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos o en la inhibición de virus. También es una herramienta importante para optimizar la biodisponibilidad y la vida media de las proteínas recombinantes. Gracias a esto será posible optimizar aún más los hospedadores de producción para aumentar los niveles de acumulación y la calidad del producto de glicoproteínas recombinantes. La invención de estos procesos eficientes para la extracción y purificación de proteínas contribuirán en la reducción de costos, allanando el camino para la producción económica de biofármacos en las plantas. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Seguimos entonces con la parte de esterilización, ¿verdad? Ustedes conocen, bueno, la mayoría de las cosas que se esterilizan a laboratorios se esterilizan por vapor, ¿verdad? Por autoclave, ¿verdad? 120 grados. A presión. También hay otras técnicas como por ejemplo óxido de etileno, calor, el aire muchas veces cuando se hacen fermentaciones aeróbicas, ¿verdad? El aire puede ser una fuente de contaminación, se lleva un filtro de un poro pequeño, también se puede utilizar con líquidos, lo que pasa es que no es un método muy barato. Un poro nanométrico, ¿verdad? En el cual eventualmente ninguna célula pudiera pasar. De los fermentadores también debemos tomar en cuenta, bueno, ellos deben operar en condiciones asépticas, ¿verdad? Varios días. No se recomienda como que en las partes internas tengan superficies rugosas, ¿verdad? Donde se pueda depositar biofilm o cosas de ese tipo. Deberían de ser como lo más pulidos posibles. Un material pues que resista los procesos de esterilización, ¿verdad? Que son fuertes. Que se agite, ¿verdad? Que tenga adhesión, que no sea violenta, ¿verdad? Que no vaya a dañar al organismo. Que no sea muy gastón de energía, ¿verdad? Particularmente en la parte del calentamiento, que suele ser muy, muy caro. Que haga un buen control de la temperatura. Les decía esto de la temperatura porque muchas veces pueden tener como un serpentín de enfriamiento y un serpentín de calentamiento, ¿verdad? Pero eventualmente si la temperatura está dentro de los rangos normales, pues no debería de darle paso a ninguno de los dos, ¿verdad? Debería de usarse solamente cuando es necesario. Unos sistemas de muestreos que sean asépticos, es decir, que yo pueda tomar una muestra sin contaminar el reactor, que no tenga pérdidas o muchas pérdidas por evaporación. Si uno hace una fermentación que dura varios días, no quisiera que el volumen del reactor se bajara, ¿verdad? Entonces al final uno calcula la concentración de algo que terminó hasta concentrándose, ¿verdad? Esa no es la idea. Y que no requiera mucha mano de obra para poder operar, tomar muestras, limpiarlo, darle mantenimiento. Dice aquí que sea versátil respecto a su uso, ¿verdad? Usualmente, no sé,
vos requieres optimizar alguna condición o producir otra cosa, que sean fáciles de zafar alguna pieza, de poner otra, ¿verdad? Dice que la superficie interna preferiblemente soldada, que no tenga, perdón, como les decía, que no tenga rugosidades, ¿verdad? A veces solo una tuerca o algo así ya tiene pues cavidades donde fácilmente se puede depositar biofilm, en la medida de lo posible que los materiales no sean costosos y pues también que se le pueda dar servicio, ¿verdad? De hecho, a veces algunos equipos que son importados, los técnicos hay que mandarlos, traerlos del otro lado del mundo, ¿verdad? Y eso no es conveniente. Jefe, ¿Sí? ¿qué pasa si mi producto de interés es gaseoso? Es digamos, por lo que habíamos dicho de baja pérdida por evaporación. ¿Cómo, perdón? Digamos, yo también podría utilizar un fermentador o algo así si algún producto de interés es gaseoso, digamos, como producto secundario o así. Sí, bueno, en ese caso hay que recogerlos. Puedes desde llenar una bolsa hasta ya tener un equipo más sofisticado, digamos, para presurizarlo en alguna parte. Pero sí, claro. Por ejemplo, ahora un tema es el del biohidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, muchas bacterias producen, digamos, las bacterias que producen butanol producen hidrógeno también. Muchas veces el hidrógeno se dejaba ir, pero es un producto interesante. Pasa, por ejemplo, en empresas como, digamos, como la cervecería, que ellos hacen pues cerveza, pero también hacen bebidas carbonatadas, que les interesa tomar el CO2 de la fermentación alcohólica, ¿verdad? Para utilizarlo en las bebidas carbonatadas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que les interesa recoger un gas ahí también. Usualmente, bueno, los reactores de estos de tanque agitado, como son pues la mayoría, depende del tamaño, tendrán una llave de salida abajo, ¿verdad? Por supuesto, si uno tiene un tarro de muchos litros, sería inconveniente tener que sacar todo por arriba. Algunos de los laboratorio, puede que no tengan esta llave, sino que sí se tenga que retirar todo el producto por la parte de arriba. Usualmente las tapas tienen versatilidad para conectar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si uno produce ácido acético o ácido láctico o algo así, le interesa pues que el reactor no se ponga tan ácido que vaya a frenar la fermentación, ¿verdad? Entonces se puede tener un pHímetro in situ, ¿verdad? Que se pueda esterilizar con el mismo equipo y que me indique el pH y podamos agregar una pequeña cantidad más o menos concentrada de ácido o base para mantener el pH. Hay diferentes tipos de calentamiento y enfriamiento, ¿verdad? A veces es una sola chaqueta alrededor, la cual controla ambas cosas. Algunas veces es solo enfriamiento, por ejemplo, si la fermentación produce calor. Algunas veces, por ejemplo, es un calentador metálico o una manta de calentamiento y tal vez hay un serpentín para enfriar. Los deflectores y el tipo de propela también se utilizan para hacer diferentes tipos de turbulencia. Eso puede, o de agitación nada más, eso puede tener ciertos efectos en las concentraciones. Por ejemplo, cuando uno tiene una fermentación de tipo anaeroba, usualmente si la agitación es muy fuerte, se produce mucho más gas y eso puede bajar el rendimiento de los productos, por ejemplo. Bueno, por supuesto que tienen que tener un motor, ¿verdad? Que lleva a cabo la agitación.
algunas veces, por ejemplo, la parte de la propela está, digamos, nada más se le pone como una tapa para poderlo meter directamente al autoclavado, ¿verdad? Y después ahí mecánicamente ellos agitan. Hay algunas propelas, por ejemplo, que he visto que funcionan de manera magnética, o incluso se pueden utilizar pastillas magnéticas también. Perdón, el problema de tener una agitación que sea de tipo magnética es que si yo tengo, por ejemplo, un medio muy viscoso, eso me puede dar ahí algún tipo de problema. La agitación mecánica suele ser mejor en ese sentido. El tipo, digamos, de agitador, que dice aquí, por ejemplo, que algunos mantienen un flujo axial, algunos mantienen un flujo radial. Por supuesto, digamos, hay algún tipo de agitador que forma como un tipo de vórtex. Digamos, en un tipo de fermentación que tiene mucho requerimiento de aire, tal vez uno quisiera eso, ¿no? Que el agitador ayude más bien a mezclar el aire, aunque el aire también se burbujea desde la parte del líquido, pero que ayude ahí como a mezclar, ¿verdad? Por el contrario, en otro tipo de fermentaciones también más bien yo tal vez quiero que se distribuya de otra manera. Y también, por supuesto, depende de la viscosidad, como les decía. Ustedes pueden ver ahí como un reactor de tipo de laboratorio, ¿verdad? Normalmente en la tapa hay un montón de huecos, ¿verdad? A los cuales se les atornilla ya sea un tapón o un adaptador precisamente para eso, de que sean versátiles, que se les pueda poner diferentes sondas, ¿verdad? Sonda de pH, sonda de oxígeno, o alguna otra sonda que a alguien se le ocurra inventarles. Y podemos tener también los de tipo industrial que es parecido, ¿verdad? Sencillamente, bueno, usualmente son de acero, ¿verdad? No podemos ver más que a través de alguna ventana lo que hay adentro, si es que la tienen. Y también tienen también un conjunto de adaptadores en la tapa y un conjunto de adaptadores como en la parte de abajo. En los de laboratorio podemos ver más un tipo de deflectores, ¿verdad? Que están como fijos, ¿verdad? Y la propela hace ahí cierta turbulencia contra ellos. Algunas veces se utiliza un condensador, ¿verdad? Cuando yo tengo productos que son volátiles, alcoholes, acetona, yo no quisiera que se evaporara la misma agua del medio, no quisiera que se evaporara, ¿verdad? Entonces, muchas veces se utiliza un condensador que puede ser desde un tubo nada más enfriado por el aire hasta pues un condensador enfriado. Perdón. Por ejemplo, que es metálico, se puede esterilizar junto con el reactor, ¿verdad? Un conjunto de empaques también que van en los tapones que evitan que entre aire, que se puedan contaminar eventualmente. Uno quisiera también que los fermentadores se pudieran esterilizar una gran cantidad de veces, ¿verdad? A veces, por ejemplo, uno de laboratorio, si ustedes hacen una fermentación cada semana, en un año lo autoclavaron como 100 veces, ¿verdad? Al inicio y al final. Eso es importante. Y uno de industrial ni se diga, ¿verdad? Porque aunque no se llegue a esterilizar tal vez el mismo número de veces, es una inversión enorme y por supuesto uno quisiera que eso durara por años de años. Un segundo. Ok. Profe,
Sí, Una consulta, ¿cómo se realiza la esterilización de los bioreactores que son tan grandes? sí, sí. Algunas veces, por ejemplo, cuando son muy, muy grandes, en la parte industrial, a veces el calentamiento se hace con calderas, ¿verdad? No sé si han visto algo sobre las calderas. ¿Conocen qué es una caldera? Sí, pero Básicamente eso es con vapor, ¿verdad? Entonces, digamos, la parte de afuera no importaría tanto que no esté estéril, pero el vapor se hace entrar hacia la parte de adentro, ¿verdad? Y eventualmente de entrar en contacto con toda la superficie. Si eso genera agua ahí, se podría quitar y eventualmente después esterilizar el medio. Si el medio fuese algo como que no se vaya a degradar, se podría incluso con el medio calentar el mismo y generar el vapor ahí. Pero creo que es más frecuente lo otro, dejar el vapor ingresar y entrar en contacto directo. La otra forma es como, por ejemplo, utilizar óxido de etileno o algo así, ¿verdad? Un gas, ¿verdad? Que también se hace pasar y después sencillamente se retira. Pero por supuesto, sí, uno no pensaría como en un reactor de laboratorio que uno lo agarra y lo pone en el carrito, ¿verdad? Y lo lleva hasta la autoclave y lo mete ahí. Habría que hacer toda la esterilización en el mismo lugar en el que está. Algunas veces, digamos, algunas veces tienen también como un recubrimiento. Bueno, hay aceros que son especiales, ¿verdad? Que resisten hasta ácidos concentrados, pero también hay recubrimientos, por ejemplo, resinas epóxicas o el mismo vidrio que podrían ser resistentes a cierto tipo de corrosión y podrían tener un recubrimiento en la parte interna. También, por supuesto, hay una parte de bioseguridad, ¿verdad? Algunas veces se utilizan organismos que son patógenos y esto es una cosa pues que debe tenerse en cuenta. En primera instancia, uno si va a producir algo no quisiera tener que utilizar un patógeno, pero algunas veces puede ser necesario, ¿verdad? Hay que pensar en qué tan patógeno es, ¿verdad? Qué tan virulento. Cuánto se necesita para hacer una infección, ¿verdad? Tal vez se trabaja en condiciones en las cuales realmente la concentración es tan baja que no hay mayor riesgo de infección. ¿Cuáles son las rutas, verdad? Si, por supuesto, no es lo mismo un organismo que crezca adherido a una superficie que algo que más bien genere aerosoles, ¿verdad? Cosas de ese tipo. ¿Qué tanta incidencia hay local de una infección? Bueno, las técnicas, ¿verdad? Incluso la profilaxis, que si alguien trabaja, ¿verdad? Con microorganismos y puede más bien tener un antibiótico, estar tomando un antibiótico para evitar la infección. Digamos, por supuesto que uno no quisiera administrar antibióticos así porque así, ¿verdad? Pero estamos hablando como de casos extremos, o tal vez no necesariamente un antibiótico, sino sencillamente de algún compuesto antimicrobiano que le puede evitar a la persona sufrir una infección y eventualmente si sufre una infección, qué tan fácil es tratarla. En cuanto a los tipos de controles que tiene, pues uno quisiera, en la medida de lo posible, que todo esté automatizado, ¿verdad? Que nada se tenga que hacer de manera manual. Que si ellos, por ejemplo, necesitan inyectar, digamos, por ejemplo, aquí una línea de nutrientes de un reactor de estos feed batch, ¿verdad? Uno quisiera pues que una bomba peristáltica lo hiciera solo, usted la programa y él sigue trabajando normalmente. Si yo tengo, por ejemplo, antiespuma, pues que entonces tenga un sensor de espuma que cuando llegue la espuma a cierto punto, agregue el antiespumante.
Y por ejemplo, de base, quisiéramos también que haya un sensor que esté midiendo el pH y que me diga cuánto necesita. Igual de los gases que sea que necesite, aire, oxígeno, ¿verdad? Que haya un sensor que adapte ya sea el flujo de aire como la misma agitación según las necesidades que tenga de oxígeno. Tenemos, ¿verdad? Esos sensores internos, ¿verdad? Que es los que uno quisiera tener, los que son como más automatizados. Pero también tenemos algunas veces sensores, digamos, tenemos muestreos, ¿verdad? Y sensores remotos. Es decir, que yo necesito tomar una muestra externa para llevarla a otro equipo. Y algunas veces ese otro equipo digamos, está en otra parte, ¿verdad? O sea, eso me toma un tiempo, hay un delay, ¿verdad? No es exactamente, yo no conozco el parámetro exactamente al momento de la fermentación, sino que tal vez tengo que correr un análisis, el cual puede ser corto o puede ser largo, pero de cualquier manera hay que hacerlo. De esta manera les decía, hay sensores en línea, ¿verdad? Que son estos los que están integrados y sensores fuera de línea que implican ir a medir en otra parte. Nada más en términos de descripción de algunos de los tipos de sensores que podemos tener, ¿verdad? Sensores de flujo, de agitación, de revoluciones, de pH, de potencial reductor, de oxígeno disuelto, de espuma, temperatura. Podríamos tener de medición de biomasa, ¿verdad? De recuperación de producto. Aquí hay algunos, por ejemplo, tacómetro para medir las revoluciones del agitador, las velocidades de un flujo de gas, la presión, ¿verdad? Los diferentes gases. El aire, digamos, usualmente, si es aire común y corriente, uno puede utilizar un compresor, ¿verdad? El compresor usualmente pasa a uno de estos medidores de flujo, ¿verdad? En el cual uno le programa una cantidad de flujo, ¿verdad? Pasan a través de un filtro y entran. Dependiendo del requerimiento, uno podría utilizar oxígeno puro, ¿verdad? Dependiendo de lo que requiera el microorganismo para operar a condiciones óptimas, lo cual es más caro, pero si el rendimiento es mucho mayor y me lo justifica, podría ser que valga la pena utilizar oxígeno puro. Aquí, digamos, hay como unos rangos de pH así muy generales, ¿verdad? Esto no es que en todos los casos en particulares se cumpla, pero que me habla, por ejemplo, de que las bacterias tienden más hacia pHs neutros, ¿verdad? Hay mohos que tienden más a un rango de pHs de ácido neutros, ¿verdad? Levaduras más hacia ácidos. Y tomar en cuenta que muchos de los que producen ácidos, pues su mismo producto afecta al pH, ¿verdad? Entonces es importante, si ustedes ven este tipo de electrodo de pH, usualmente se puede esterilizar, se conecta a los reactores y se esteriliza junto con el reactor. Algunas veces también para analizar gases de entrada y salida se pueden utilizar incluso, hay unos infrarrojos que tienen una celda adaptada, ¿verdad? Que podrían estar midiendo, sí, al mismo tiempo determinando algunos espectros para ver si eso nos da alguna información sobre la composición de los gases. ¿Verdad? Los niveles de oxígeno disuelto se tratan de mantener en un rango normalmente.
El inóculo podría ser un inóculo, por decir, inmovilizado o que forme cierto tipo de partículas, o podría ser un inóculo líquido, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco del inóculo, que se llevaba usualmente de un 5 al 10%, ¿verdad? Que se iban haciendo cultivos sucesivos. Debe estar activo, eso es usualmente en la etapa exponencial temprana, ¿verdad? Que minimice la fase lag del reactor principal. Es decir, si uno va a tener una fase lag, uno quisiera tenerla en los precultivos y no en el cultivo principal, ¿verdad? Dice, se debe transferir en fase logarítmica y usualmente en fase temprana logarítmica, ¿verdad? Para que el crecimiento sea rápido. Les decía, usualmente es entre un 5 y un 10%, pero el volumen debe ser suficiente para que el reactor se crezca rápidamente y produzca de manera rápida. Tener la morfología, uno muchas veces checa eso, digamos que en el microscopio ver que no, si las células están extrañas, pues o se contaminó o algo está pasando, a veces hay degeneración incluso de la misma cepa, ¿verdad? Eso es importante. Usualmente el inóculo se hace en un medio nutritivo, es decir, un medio que tiene un exceso de nutrientes para que crezca rápido, y ya en el medio de producción se utiliza un medio que optimiza la cantidad. ¿Verdad? El inóculo no necesariamente tiene que estar en la etapa de producción óptima. Usualmente uno al inicio desea buen crecimiento y pues la producción que se dé pues ya durante la etapa de la fermentación. Decíamos, bueno, acortar la fase lag. Uno, digamos, no desea que sea un medio de cultivo muy diferente, ¿verdad? Porque eso podría prolongarlas, podría generar cambios bruscos en pH, ósmosis, composición de sales, o podría ahí generar otro tipo de efectos como reprimir alguna parte del metabolismo. ¿Dudas al respecto? Ok, vean. Yo voy a tratar durante la noche de arreglarlo del primer examen para que puedan verlo. Ahí les estoy escribiendo para que chequen y revisen a ver si lo pueden accesar. Igualmente, pues, si tienen reclamos y lo que sea, me los pueden hacer. Bueno, esa es otra cosa que les quería enseñar.